La guerra de Troya consagró los nombres de decenas de héroes que, por sus valerosas hazañas, fueron inmortalizados por Homero en sus obras épicas. Pero Aquiles, Odiseo, Áyax o Diomedes no serían recordados si no fuera por el gran líder y rey de Micenas, conocido como Agamenón. El hijo de Atreo era el único capaz de reunir a todos los demás jefes de Grecia para luchar en tierras lejanas por el honor de Hélade. Durante 10 años, Agamenón lideró a los aqueos y luchó contra los troyanos frente a la infranqueable muralla troyana. Pero, a pesar de todos los contratiempos, Agamenón consiguió salir victorioso al final del conflicto, y eso llevó a la ruina de Troya. El gran Basileo obtendría la mayor parte del botín de la guerra e incluso recibiría una preciada presa de guerra, la bella princesa y profetisa, hija del rey Príamo. Era tan bella que el propio dios Apolo se enamoró de ella. Se llamaba Casandra. Agamenón dijo que la llevaría a su corte en Micenas como esclava, y ella replicó diciendo que si supiera lo que le esperaba en su tierra natal, Agamenón nunca volvería a Grecia. Pero, aunque Casandra era una profetisa que solo decía la verdad, fue maldecida por Apolo por rechazar al dios como amante, por lo que nadie creyó en sus profecías. Agamenón no sabía que en Micenas reinaba su esposa Clitemnestra con su amante Egisto a su lado. La reina albergaba un gran odio hacia Agamenón porque sacrificó a su hija Ifigenia para que los griegos pudieran ir a la guerra. Nunca perdonaría a su marido la muerte de su amada hija. La escuadra de Agamenón regresaba a casa con sus naves llenas de tesoros y parecía que sería el único de todos los jefes griegos que regresaría con su flota ileso a Grecia. Pero cuando ya se acercaba al Peloponeso, una tormenta azotó a Agamenón y a su escuadra. Basileus le preguntó por qué estaba siendo castigado por los dioses, ya que durante los 10 años en Troya se limitó a seguir todos los designios de los dioses. La profetisa Casandra le dijo que los dioses no trataban de castigarle, sino de apartarle del terrible destino que le aguardaba en Micenas. Pero por segunda vez, Agamenón dijo que Casandra, a pesar de tener una boca tan hermosa, solo salían de ella tonterías y ensoñaciones, pues en Micenas alcanzaría la cima de su gloria como conquistador de Troya. La noticia de que Agamenón regresaba de Troya llegó al palacio de Micenas, y Egisto y Clitemnestra conspiraron contra el soberano que se acercaba para retomar su trono. Agamenón tenía 2 hijos, Electra y Orestes, que conocían la relación de su madre con el regente en funciones de Micenas. Agamenón llegó a Micenas triunfante, como si fuera el héroe Hércules reencarnado. Fue aclamado por el pueblo al cruzar la legendaria Puerta de los Leones de Micenas y trajo consigo grandes riquezas saqueadas de Troya. Clitemnestra se arrodilló a los pies de Agamenón y dio gracias a los dioses por haber traído de vuelta a su marido bañado en glorias. Pero esa escena fue puramente escenificada. Si aún quedaba alguna pizca de afecto por su marido, ese afecto se hizo añicos cuando la reina vio a la bella Casandra que seguía a su marido. Clitemnestra recordó entonces las palabras del padre de Palámedes, el héroe que fue asesinado en Troya, acusado de traición, quien dijo que los líderes aqueos habían convertido a sus esclavas en sus esposas. Agamenón agradeció a Egisto que cuidara tan bien de su reino en su ausencia, señal de que las rivalidades que tenían sus familias eran cosa del pasado. Agamenón abrazó a sus hijos, Orestes y Electra, que cuando él se marchó, Electra era solo una niña y Orestes todavía un párvulo. El rey de Micenas le dijo a su esposa que la echaba mucho de menos y que deseaba que compartiera su lecho con él, pero antes quería darse un baño. Tras 10 años de lucha, Agamenón sintió que por fin tendría algo de paz mientras se relajaba en su bañera. Fue entonces cuando Egisto lanzó una red sobre Agamenón
que fue cogido totalmente por sorpresa. Clitemnestra y Egisto atacaron al gran rey griego y lo golpearon hasta que expiró. La pobre esclava Casandra, que corrió a ver qué ocurría, fue asesinada por la reina a golpes de machado, debido a los celos que Clitemnestra sentía hacia la joven. La historia del gran Basileo Agamenón había llegado a su fin, y él, como muchos otros descendientes de Tántalo, corrió una terrible suerte. Pero el destino de sus hijos, Electra y Orestes, seguía siendo incierto. Egisto y Clitemnestra reinaron en Micenas tras la muerte de Agamenón, el gran héroe que condujo a los griegos a Troya. Los partidarios del rey asesinado ya habían sido acallados, pues Egisto ya había colocado a hombres de confianza en puestos claves del gobierno durante la ausencia de Agamenón, y con el apoyo de la reina, usurpó con éxito el trono micénico. Pero Egisto aún tenía un problema que resolver, y era Orestes, que aún era un niño de 12 años, pero al ser el heredero legítimo de Agamenón, sin duda se convertiría en un futuro pretendiente al trono. Pero Egisto no se atrevería a matar a ese niño inmediatamente, porque sabía de lo que era capaz Clitemnestra, y temía correr la misma suerte que Agamenón. Pero Electra oyó una vez a Egisto maquinando con uno de sus secuaces una forma de deshacerse de Orestes, pero de tal manera que todo pareciera un mero accidente. Durante la noche, Electra puso en marcha un plan para librar a su hermano de un terrible destino. Salieron a hurtadillas para no ser vistos por los guardias del palacio. Ella lo llevó a un caballero que era un leal servidor de Agamenón y que llevaría al niño lejos del alcance de Egisto. Pero antes de marcharse, Electra hizo jurar a Orestes que, en cuanto fuera adulto, volvería para vengarse de los asesinos de su padre. Y así lo hizo. Orestes sería llevado a Fócida, donde se encontraba la corte del rey Estrofio, tío del muchacho. El rey educó a Orestes como si fuera su propio hijo, y lo preparó para cumplir lo que más deseaba, que era vengar la muerte de su padre. Pasaron muchos años, y Electra rezó en el templo de Apolo en Delfos para que su hermano regresara y trajera consigo la venganza de los dioses, porque ya no soportaba vivir bajo el dominio de Egisto, que le impedía casarse para que no engendrara otro heredero de Agamenón. Cuando salía de la iglesia, se le acercaron 3 jóvenes que le dijeron que tenían noticias de Orestes, el hermano al que no veía desde hace años. Electra regresó a Micenas y se arrojó a los brazos de su madre entre lágrimas. Le trajo la triste noticia de que Orestes había muerto en un accidente de carro durante los Juegos Olímpicos, y su cuerpo estaba siendo llevado por sus amigos para recibir los ritos funerarios propios de un príncipe. Clitemnestra parecía tener sentimientos encontrados ante la muerte de su hijo, porque la muerte de Orestes traería por fin la paz al reino, ya que dejaría de ser una amenaza para Egisto. Electra le contó a Egisto la llegada del cuerpo de Orestes, y él le dijo que era la primera vez que abría la boca para decir algo que le gustara. Egisto se apresuró a ver si era realmente el cadáver del príncipe, pero se sorprendió al levantar la sábana que cubría el cuerpo de Orestes. Allí, de hecho, estaba el cuerpo de Clitemnestra, con el vientre atravesado por los golpes de espada. Fue entonces cuando Orestes atravesó con su espada el pecho del usurpador, consumando así su venganza contra el hombre que mató a su padre y le robó el trono. La historia del regreso del príncipe micénico que mató a su madre y al asesino de su padre se extendió por toda Grecia, y quienes la escucharon se dividieron en su juicio sobre el acto del príncipe de matar a su propia madre, y por tal acto aún sufriría un terrible calvario. Después de haberse vengado, el pecho de Orestes se llenó de un gran dolor. Para vengar el asesinato de su padre, el gran Agamenón se convirtió en el asesino de su propia madre, y su sangre y la de Egisto aún estaban en sus manos.
3 figuras siniestras aparecieron detrás de Orestes. Eran las Erinias, también conocidas como las Furias. Estas entidades castigaban a los asesinos de familiares. Había 3 furias: Tisífone, castigo; Megera, rencor; y Alecto, la innombrable. Eran diosas de la venganza y tenían como su hogar el inframundo, donde pasaban sus días castigando a los criminales. Orestes comenzó a ser atormentado por las furias y, en un estado de locura provocado por las Erinias, huyó de Micenas, dirigiéndose al oráculo de Delfos en busca de ayuda de los dioses. Orestes solo contaba con el apoyo de Pílades, príncipe de Fócida, que creció junto a Orestes durante su exilio y a quien prometió la mano de Electra. Como amigo fiel, Pílades acompañó a Orestes en sus momentos más difíciles. En el oráculo de Delfos, ante la estatua del dios Apolo, Orestes se postró y pidió ayuda al dios luminoso, porque el castigo era injusto y sus manos no estaban manchadas con la sangre de inocentes. Apolo apareció, entonces, y dijo que estaría a su lado, porque cuando Orestes visitó el oráculo de Delfos siendo un adolescente, el oráculo ordenó a Orestes que vengara la muerte de su padre, que había sido cobardemente asesinado por su esposa y el amante de ésta. Apolo ordenó a Orestes que fuera a la ciudad de Atenas y buscara el templo de la diosa patrona de la ciudad, y allí encontraría un tribunal que juzgaría sus acciones imparcialmente. Así que Orestes partió con su amigo hacia Atenas. El viaje al Ática fue difícil, ya que Orestes era siempre acosado por las Erinias. Al ver tanto sufrimiento, Apolo comenzó a proteger al príncipe micénico, ahuyentando a las entidades furiosas. Finalmente, Orestes y Pílades llegaron a su destino y se dirigieron al templo de la diosa Atenea. Orestes se arrodilló ante la estatua de la diosa y alegó que estaba allí a instancias de Apolo, que le había dicho que la diosa le concedería un juicio justo, mientras que una de las furias dijo que si se hiciera justicia, sufriría eternamente en el Tártaro. Fue entonces cuando apareció la diosa Atenea y dijo que presidiría el juicio de Orestes, en el que las Erinias harían de acusadores y Orestes tendría derecho a una defensa completa. Fuera de la ciudad de Atenas, en la colina de Ares, se celebró el juicio ante el pueblo ateniense. Orestes contó con el mismo dios Apolo como abogado defensor, mientras las Erinias proferían terribles palabras contra el príncipe micénico. El líder de las Erinias tomó la palabra y comenzó las acusaciones, diciendo que el caso era sencillo. Orestes era acusado confeso del crimen de matricidio, pues con sus propias manos había matado a su madre, que siempre le había amado, y la ley de los dioses y de los hombres era clara al subrayar lo atroz de tal crimen. Apolo tomó entonces la palabra y dijo que, efectivamente, Orestes había matado a su madre, pero Clitemnestra no era inocente. Había participado con su amante Egisto en el asesinato de Agamenón, el hombre que restauró el honor de todos los griegos castigando a los troyanos. El dios continuó diciendo que no era sin pesar que cometía tal acto. El príncipe era reacio y fue en consulta con mi oráculo de Delfos, quien recibió mi designio de que vengara a su padre, castigando a sus asesinos. Y al hacerlo, Orestes demostró que temía profundamente a los dioses. Los miembros del jurado parecían divididos sobre el veredicto de Orestes, y no parecía haber consenso sobre el veredicto. Y cuando se contaron los votos, hubo empate. Atenea se levantó entonces y dijo que, como presidenta del juicio, era su deber deshacer el empate. La diosa dijo que había escuchado atentamente tanto a la defensa como a la acusación, y que para ella, cuando Orestes mató a la reina Clitemnestra, no estaba matando a su madre, sino al asesino de su padre. Por esa razón, fue absuelto del cargo de asesinato injustificado. En ese momento, Orestes
cayó de rodillas, aliviado por haberse quitado de encima todo el peso de uno de los peores crímenes que un ser humano podía cometer. Las erinias gritaron furiosas tras ser derrotadas, diciendo que los nuevos dioses estaban tirando por la borda todas las tradiciones constituidas durante milenios. Orestes dio las gracias al pueblo de Atenas por promover la justicia en su tierra y también dijo que a partir de ese día, el pueblo de Micenas nunca se levantaría en armas contra el pueblo de Ática mientras él viviera, y que sus sucesores serían condenados si rompían esa promesa. Orestes y Pílades abandonaron Atenas, y para apaciguar a las diosas de la venganza, la diosa Atenea ordenó construir un templo donde las erinias fueran veneradas como promotoras de la justicia de los dioses.